Un cordial saludo a todos los que nos siguen a través de nuestras redes sociales, sobre todo a través del canal de YouTube. Esta es una nueva oportunidad para encontrarnos, para seguir interrogándonos y descubriendo lo que el Señor quiere en medio de nuestras vidas. Hoy en este cuarto encuentro nos acompaña el Padre Wilson Adrián Fonseca, nuestro superior general, el Padre Augusto Manuel Peña, superior del Cenáculo Jesús Sacerdote, y nuestros hermanos de formación, el hermano Luis Alejandro Bustos Vanegas y el hermano Jander Camilo Llano Castaño, estudiantes de tercer año de teología. Les agradecemos por su presencia en estos medios de comunicación y que sea también el tiempo para compartir y acercarnos a tantos jóvenes que quieren conocer un poco de la congregación y de tantas personas que también se unen a este bello carisma en medio de la iglesia. Y comencemos justamente orando también al Señor, pidiéndole a Él que siga derramando vocaciones sobre nuestra congregación y sobre toda la iglesia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pongámonos en la presencia de Jesús para que sea Él quien nos acompañe en este encuentro. Pidamos la asistencia del Espíritu Santo para que ilumine nuestras mentes y nos dé la sabiduría para hablar y para entender. Pidámosle al buen Jesús por nuestra congregación, la fraternidad sacerdotal, para que la siga acompañando y guiando en la misión que tiene dentro de la iglesia. Pidamos por todos los aspirantes que disciernen su vocación con nuestra comunidad, para que sea el Señor quien los ilumine, los acompañe y los guíe. Pidámosle también al Señor Jesús por cada uno de los seminaristas, postulantes religiosos de nuestra congregación, para que siga confirmando ese llamado que nos ha hecho y nos siga acompañando en los diferentes acontecimientos y estudios que realizamos. Pidámosle al Espíritu Santo que no se canse de llamar jóvenes a su mies, de manera especial al carisma de la fraternidad sacerdotal, y que sea su madre, la Santísima Virgen María, la que siempre acompañe nuestro caminar, la que siempre esté a nuestro lado para decirle sí al Señor. Antes que te formaras dentro del vientre de tu madre, antes que tú nacieras, te conocía y te consagré para ser mi profeta de las naciones. Yo te escogí, irás donde te envíe y lo que te mande proclamarás. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que andar, tengo que luchar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después de haber invocado al Señor para que nos acompañe también en medio de este espacio, hoy queremos invitarlos para que conozcan un poco más de nuestra congregación, quiénes somos, qué hacemos en medio de la iglesia,
dónde nacimos también, cuál es nuestro trabajo. Aunque ya muchos de ustedes a través de nuestra página, a través del trabajo que se ha venido realizando, pues conocen un poco de nuestra obra, ¿no? Una obra siempre al servicio de Jesús en los sacerdotes. Pero qué bueno que hoy en medio de este compartir, de este conversatorio, escuchando también a nuestro Padre General, al Padre Augusto, a nuestros hermanos en formación, podamos conocer un poco más detalladamente o podamos acercarnos también un poco más a esta obra tan grandiosa, tan maravillosa que el Señor ha regalado a la Iglesia por medio de nuestro fundador, el Padre Eugenio Prevost. Así que le doy la bienvenida a ustedes, hermanos, y nuevamente les agradezco por compartir este espacio con la pastoral vocacional. Sobre todo le doy la bienvenida al Padre Adrián. Muchas gracias, Padre, por compartir este espacio con nosotros y sea bienvenido. Muchas gracias, hermano. Gracias por la invitación. Para mí es muy gratificante poder aportar de alguna manera a este conversatorio y a este diálogo que vamos a tener. También para mí es una alegría poder hablar de la congregación a la que amo, a la que quiero, y contarles un poquito de lo que es nuestro carisma, de lo que nos ocupamos en la iglesia, de un poquito de cómo fue que surgió la congregación. Para mí, pues, es una alegría poderlos acompañar. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Padre Adrián, por acoger esta propuesta. Padre Augusto, le damos también la bienvenida a este espacio de la pastoral vocacional. Igualmente, agradeciéndole a Luis Carlos, religioso, encargado del acompañamiento vocacional de la Fraternidad Sacerdotal, por este conversatorio al cual nos ha convocado. Muy feliz, muy contento también de poder compartir con el Padre Adrián, con Hander, con Alejandro y con usted, Luis Carlos, y este hermoso tema sobre qué es la fraternidad sacerdotal, qué hacemos, y respecto a nuestro carisma para contarles a los jóvenes. Gracias, Padre Augusto. Dios le bendiga. Hermanos de formación. Buenas tardes, ¿cómo están? Para nosotros también es una alegría estar aquí para compartir un poco lo que hemos aprendido por medio de nuestros formadores sobre qué es la congregación, y desde aquí también, desde la casa, en medio de los estudios también hacemos parte de nuestro carisma y oramos por tantos sacerdotes que sufren. Un cordial saludo para todos. Muchas gracias por la invitación a este conversatorio. Gracias por esta oportunidad que me dan y que nos dan para compartir un poco sobre nuestra congregación. Desde el Cenáculo Santa Teresita, poder transmitir aquello que hemos aprendido y que muchos jóvenes o muchas personas quieren conocer. Gracias, hermanos. Bueno, ahora sí vamos a comenzar a hablar un poco. Entonces quiero que los invito a compartir en un primer lugar quiénes somos, qué es la congregación, dónde nacimos un poco. Padre Adrián, su merced también como general, pues que nos acerque un poco a qué es la congregación un poco en esos términos generales y qué hace la congregación también en medio de la iglesia. Claro que sí. Pues como debemos saber, en nuestra querida Iglesia Católica hay diferentes movimientos, diferentes comunidades religiosas, femeninas, masculinas, ocupadas de diferentes labores en la Iglesia. Nuestra congregación es una congregación que nació en Canadá. La inspiración la recibió un muchacho desde muy joven que deseó ser sacerdote, pero que también desde muy joven amó muchísimo la Eucaristía. Estoy hablando de Eugenio Prevost, un niño nacido en la provincia de Quebec, nacido en un pueblo llamado Pointe du Lac,
Oser Capoendulac. Este niño, como les cuento, desde muy pequeño quiso mucho la Eucaristía, amó la Eucaristía. Por eso cuando creció deseó ser sacerdote y buscó una comunidad que tuviera cuyo carisma el promover, el hacer querer, el hacer amar a la Eucaristía. Es así como encontró una comunidad que ese es su carisma, que son los sacramentinos. Los sacramentinos lo acogieron, lo formaron y fue ordenado sacerdote para esta comunidad especial. Apenas fue ordenado sacerdote, este joven sacerdote le dan una misión muy particular y le dan la misión de acompañar a un grupo de sacerdotes que querían ser sacerdotes adoradores del Santísimo. Y en ese acompañamiento, en ese encuentro con ellos, este joven sacerdote se fue dando cuenta de las necesidades de sus compañeros sacerdotes, sus dificultades, las crisis por que pasaban. Así que en su corazón poco a poco se fue generando, fue naciendo el deseo de ayudar a los sacerdotes. Poco a poco, pues fue pensando en crear una comunidad masculina y ojalá una comunidad femenina que se dedicara a dos cosas en la iglesia: a hacer querer, a hacer amar la Eucaristía, y hacer querer y hacer amar y servir y ayudar a los sacerdotes. Ese fue su sueño, eso fue lo que el Espíritu Santo inspiró en su corazón. Y él fue a sus superiores en la comunidad de los sacramentinos y les propuso que por favor le permitieran dedicarse a esa labor. Como los sacramentinos se dedicaban ante todo a la Eucaristía, pues no vieron conveniente en su momento que se dedicaran también a ayudar a los sacerdotes. Es por eso que él se sale de la comunidad de los sacramentinos y funda dos comunidades: la fraternidad sacerdotal, comunidad masculina, y la comunidad femenina llamada Congregación de las Oblatas de Betania. El deseo de este joven sacerdote era que estas dos comunidades se dedicaran a orar todos los días ante el Santísimo Sacramento expuesto para pedir por el bienestar de los sacerdotes y salir como misioneros para buscarlos y encontrarlos y ayudarlos en lo que se pudiera. Y así es como empezó nuestra comunidad. Curiosamente no empezó en su país, en Canadá, sino que la comunidad empezó en Francia. Posteriormente fundó en Roma, en Italia, y finalmente terminó fundando también en Canadá. Quiero ante todo resaltar el amor tan grande de nuestro fundador, el padre Eugenio Prévost, por estos dos pilares que son esenciales, que es la Eucaristía y los sacerdotes. Eso, a grandes rasgos, es un poco la historia del origen de nuestra congregación. Gracias, Padre Adrián. Usted resalta un elemento importante en medio de nuestra espiritualidad, que es el tema de la Eucaristía, como en el centro también de ese niño, el Padre Eugenio Prévost, que después pues, va a estar enlazado con todo el tema sacerdotal. Le damos la palabra ahora al Padre Augusto para que nos comparta un poco también, y además de ello, que también ha estado mucho más de cerca allí en Canadá, que conoce un poco pues la obra más de cerca. Entonces, ¿qué nos puede hablar de ese? ¿Quiénes somos en medio de la historia, en medio de la iglesia? Sí, muchas gracias. Somos una comunidad de derecho pontificio. ¿Qué significa eso?
que la comunidad fue aprobada directamente por el Papa León XIII. El padre Eugenio Prevot, como bien lo mencionaba el padre Adrián, él estando en el centro de Europa al frente de una asociación sacerdotal compuesta por cerca de 6.000 sacerdotes alrededor, experimentó, se dio cuenta que también los sacerdotes como seres humanos pasaban por dificultades, crisis, unos por crisis de fe, celebrando la Eucaristía, pero vacíos en su interior, se sentían como actores en un teatro. Otros por crisis de identidad sacerdotal, celebrando sacramentos, Eucaristía, motivado no por comunicar la vida, la gracia de Dios a la comunidad creyente, sino más bien por el dinero. Otros por crisis afectiva, descuidados en la oración, llenando estos vacíos por medio de un afecto humano. Otros por crisis de fe, de soledad, después de haber ejercido 50, 60 años el ministerio sacerdotal, abandonados en un hogar geriátrico. Y así, el padre, al darse cuenta de esta problemática, ahí tuvo la intuición, la inspiración de fundar la fraternidad sacerdotal dedicada a ayudar en las necesidades de los sacerdotes. Presenta el proyecto al Papa León XIII y una vez que el Papa lo leyó, pues dijo, este proyecto corresponde a la misericordia de Dios para con los sacerdotes. Entonces dio la bendición el Papa y se funda la fraternidad sacerdotal, que se dedica a formar adoradores en espíritu y en verdad que intercedan ante el Santísimo Sacramento por la santificación de los sacerdotes y también a la vez apóstoles celosos que salgan al encuentro de los sacerdotes, hacerse amigos de los sacerdotes para acompañarlos en sus necesidades espirituales y materiales. Entonces, la fraternidad es una comunidad que acoge al sacerdote. Ya lo decía el padre Adrián, se abrieron casas para acoger a los sacerdotes. Y estamos en la espiritualidad, es una espiritualidad de amor. Además de acoger al sacerdote en nuestras casas, sobre todo lo acogemos en el corazón. Amamos al sacerdote y oramos por su santificación. Gracias, Padre Augusto. Ahí va otro tema más, que es el tema de la adoración, que justamente es el tema del apostolado, que vendrá también como una pregunta ahora consecutivamente. Pero quiero darle el paso también a mis hermanos de Casa de Formación para que nos compartan un momento también desde su experiencia de formación, lo que ha sido hasta este tiempo, quiénes somos en la iglesia y hoy también quiénes somos acá en Colombia un poco. Bienvenidos, hermanos. Bueno, ya ha mencionado un poco los inicios de nuestro padre fundador y es un hombre que ardía por el nombre de Jesús y él siempre lo repetía constantemente para alimentar su vida interior y también alimentar la vida de los sacerdotes con los que se encontraba. Cuando vamos a sus escritos, especialmente las constituciones y el directorio espiritual, casi siempre en los 5 primeros capítulos de estos textos, él menciona el fin, él menciona el centro, él menciona el puesto de Jesús en la vida de sus religiosos. Y si vamos al directorio espiritual, en el capítulo 4, él dice, ¿qué puesto ocupa Jesús en la vida del religioso? Y el padre Eugenio es consciente y es claro en afirmar que el único puesto que debe ocupar Jesús en la vida de un religioso de la fraternidad es el primero. Jesús para amar, Jesús para adorar, Jesús para glorificar. Entonces, desde ahí debe arrancar toda nuestra espiritualidad y todo nuestro ser de religiosos, de tener a Jesús como centro. Y también el nombre de la fraternidad sacerdotal
en las constituciones hace alusión como a la caridad y al amor con el que debe estar movido todo religioso para recibir a los sacerdotes que vengan a visitarnos, los sacerdotes con los que nos encontremos, para poderlos apoyar desde esas dos condiciones, desde la caridad y desde el amor. Bueno, en un primer lugar quiero mencionar los primeros numerales de nuestras constituciones, donde se dice que somos un instituto que ha nacido del amor de Jesús. Un instituto que ha nacido del amor de Jesús para amar a Jesús reflejados en sus sacerdotes. Hay que tener en cuenta que cuando el Padre Prévôt le presenta este proyecto de la fraternidad sacerdotal a su santidad León XIII, le presenta 3 nombres posibles para la congregación y es el sumo pontífice quien elige el nombre del instituto, Fraternidad Sacerdotal. En este nombre se encierran 2 elementos muy importantes. Esa fraternidad que caracteriza a la congregación con los sacerdotes en dificultades, con los sacerdotes necesitados, pero también la fraternidad entre nosotros los hermanos y ese complemento que es la fraternidad sacerdotal es compadecernos en el buen sentido de la palabra, acompañar y estar siempre para atender las necesidades sacerdotales. En un segundo lugar, ¿quiénes somos en Colombia? Y hay que comenzar citando la persona de Monseñor Luque, quien fue el medio por el cual la fraternidad sacerdotal llega a Colombia en el año 1954. Un obispo, en ese entonces, arzobispo de Bogotá, que descubre o conoce la fraternidad en Roma y ve el bien que ella hace a la iglesia y ve cómo podría ella hacer un bien también en nuestro país o propiamente en la arquidiócesis de Bogotá de aquella época. Es importante tener esto en cuenta porque nos permite saber cómo la fraternidad sacerdotal actualmente está en Colombia gracias a este contexto histórico y cómo la fraternidad sacerdotal en Colombia es una presencia viva e importante y necesaria para todas las necesidades que nuestro país y el mundo entero afronta en cuestión de la vida sacerdotal. Muchos sacerdotes, muchos obispos, muchos laicos exaltan la gran obra que como congregación hacemos y siempre dicen es una congregación que responde a las necesidades actuales de la iglesia. Somos una congregación que ama a los sacerdotes y que responde a unas necesidades actuales y que lo hace siempre bajo 2 pilares, la Eucaristía, unida a la adoración, y la caridad sacerdotal. Muchas gracias, hermanos. Quisiera resaltar algunas ideas de las que ustedes han compartido. No olvidar, y el Padre Augusto lo decía un poco también en ese derecho, que somos de derecho pontificio. Pero para eso resaltar sobre todo que somos religiosos, ¿no? Pertenecemos como religiosos, hacemos nuestra profesión de los consejos evangélicos, pobreza, castidad y obediencia. Vivimos en comunidad. Handler lo decía hace un momento, ¿no? El mismo nombre de fraternidad ya nos tiene que identificar también en medio de la iglesia que vivimos ese estilo de vida de fraternidad entre nosotros, de compartir la vida entre hermanos. Y a partir de compartir la vida entre hermanos, pues llevamos a fin este carisma, esta obra que nuestro fundador también nos ha dejado, que ya ustedes lo han dicho muy bien, ¿no? El tema de la Eucaristía, el tema de la adoración, el tema también del apostolado, y bueno, esa adoración que va también por los sacerdotes y el apostolado, primero orando por los sacerdotes, segundo acompañando las diversas necesidades de tantos sacerdotes que el Padre Augusto también nos ha ayudado a describir. Quisiera ahora que nos compartieran un poco, sobre todo, perdóneme Padre Adrián, perdóneme Padre Augusto, pero sé que ustedes han caminado mucho más en este camino vocacional, en esta historia dentro de la congregación, que conocen más de cerca pues todo lo que ha vivido la congregación
también, y sobre todo en ese qué hacemos. Pero quisiera que lo enfocáramos un poquito, sobre todo desde el ministerio de ustedes, queridos padres, ya con más o menos casi 20 años de ministerio también sacerdotal. ¿Qué hacemos en la iglesia? ¿Qué hace la fraternidad? Y usted, ¿cómo lo ha vivido de manera especial ese quehacer de la congregación en medio de la iglesia, en medio de esta iglesia también particular que peregrina en Bogotá? Entonces le doy la palabra, Padre Adrián. Gracias. Yo quisiera ir un poquito hacia atrás, porque si me preguntan qué hago, de pronto detrás de esa pregunta está ¿y por qué terminó haciéndolo? Yo quiero contarles un poquito, decirles que yo soy boyacense y allá en mi pueblo, en Boyacá, siempre estuve rodeado de sacerdotes. Aunque era un pueblo muy pequeño, siempre estuve rodeado de sacerdotes. Y siempre me llamó la atención lo que hacían, cómo ayudaban a las personas, cómo escuchaban, daban consejos, acompañaban a las familias en momentos duros y difíciles. Tal vez por eso, cuando descubrí que había una comunidad que ayuda a sacerdotes, me llamó mucho la atención. Por eso pienso, muchachos, ustedes que nos están escuchando, seguramente que ustedes también han tenido alguna experiencia de encontrar sacerdotes. Y de pronto han tenido, como todo en la vida, circunstancias bonitas de conocer buenos sacerdotes que tal vez los han ayudado, los han aconsejado, los han confesado, pero de pronto también han encontrado sacerdotes que consideran que fueron una mala experiencia haberlos conocido, sacerdotes difíciles, mal geniados, sacerdotes que uno los ve y dice necesitan ayuda. Yo quisiera muchachos, que ustedes miren allá en su propia experiencia y se den cuenta de que efectivamente tal vez nuestro carisma sí es necesario, porque seguro que conocemos a sacerdotes que necesitan ayuda. Yo entro a la congregación después de mucho discernimiento. Yo quise ser sacerdote como desde que estaba en noveno, en octavo. Siempre fue como mi expectativa y mi deseo. Y quise ingresar a varias comunidades y por diferentes razones no pude. Finalmente apareció esta comunidad de la fraternidad sacerdotal y, como les cuento, me llamó mucho la atención de que fuera una comunidad que ayuda a los sacerdotes, porque uno generalmente cree que los sacerdotes no necesitan ayuda porque están para ayudar, pero tal vez no necesitan y no es así. Desde que yo entro a la congregación, pues empieza mi formación. Generalmente nos forman en filosofía, nos forman en teología, nos forman en muchos otros campos, en lo bíblico, en lo psicológico, en lo social, en fin. Y una vez que me ordenan sacerdote, pues en la comunidad he cumplido muchas labores. He sido promotor vocacional, he sido formador y he sido director de una de las casas que tenemos para ayudar a los sacerdotes. Yo quiero referirme a esa labor en esa casa en especial, porque hacia ahí iba la pregunta. En esa casa tuve la oportunidad de escuchar a muchos sacerdotes que venían por un consejo, por una amistad, que venían a confesarse, en que pedían el sacramento de la confesión. Tuve la oportunidad de conocer, por ejemplo, un sacerdote del sur de Bogotá, muy joven, que
era muy buen sacerdote, pero se estaba enamorando de una muchacha y venía un poco confundido, muy confundido. Tuve la oportunidad de hacerme amigo de este sacerdote, de acompañarlo, de darle consejos, de que poco a poco valorara su sacerdocio, valorara lo que hace en favor de la gente. Y él mismo se dio cuenta que lo que sentía hacia esa muchacha era más como un capricho, como un simple deseo. Y acompañándole, logramos que se centrara completamente en su parroquia, en su gente, y que dejara esa persona. Como esa historia, hay muchas otras bonitas y especiales en que por gracia de Dios uno tiene la satisfacción de poder acompañar. Yo siempre he creído que la puerta de entrada es hacerse amigo del sacerdote. Esa es la primera labor, el primer trabajo que un fraterno debe hacer, es hacerse amigo del sacerdote para que él tenga la suficiente confianza de contarnos su realidad, sus sentimientos más íntimos, más especiales, y desde ahí poderlos ayudar. La comunidad hace eso, la comunidad acoge sacerdotes, la comunidad los confiesa, la comunidad los congrega, la comunidad procura que se genere también fraternidad entre los mismos sacerdotes, que muchas veces no se ayudan, no conversan, no dialogan, no comparten. La fraternidad está para generar lazos de amistad entre los mismos sacerdotes. Eso también hemos podido hacerlo. El padre Augusto nos puede contar también, que ojalá se anime a hacerlo, una bonita experiencia que el padre Augusto tuvo en uno de los ancianatos aquí en Bogotá, con un grupo de sacerdotes que vivían en ese ancianato. En fin, son muchas las experiencias que como sacerdotes hemos tenido de acompañar y de ayudar a los sacerdotes que solicitan ayuda, que piden amistad, que piden orientación o que piden el sacramento de la confesión. Gracias, Padre Adrián, por compartirnos esta bella experiencia. Yo creo que también es muy motivante y ayuda mucho. Padre Augusto, le voy a pedir el favor que nos comparta, pero será en pocas palabras, por favor, porque el tiempo se nos volvió oro. Siga, Padre Augusto. Una de las crisis del sacerdote de hoy es la falta de identidad sacerdotal. El sacerdote, en el buen sentido de la palabra, no es otro Cristo, porque no hay dos Cristos. El sacerdote es Cristo mismo. De ahí la grandeza del sacerdote. El padre Eugenio Prevost, desde su carisma, desde su espiritualidad de amor, le apuntó para ayudar a los sacerdotes a valorar su sacerdocio. ¿Y qué hizo el padre Eugenio Prevost para ayudarles? A través de sus escritos. Él escribió una obra muy, muy importante, muy buena, titulada Jesús, mejor conocido y más amado en su sacerdote. Magnífico, nos ayuda a comprender el sacerdocio de Cristo y también la participación del sacerdocio de Cristo a los sacerdotes. También el padre Eugenio Prevost dirigió retiros espirituales, acompañando a los sacerdotes, y abrió casas para ayudar a los sacerdotes. Donde hay un fraterno, allí está la fraternidad sacerdotal. ¿Qué hacemos? Entonces vamos a las parroquias, el grupo de formación que se encuentra en el cenáculo de Santa Teresita del Niño Jesús, los fines de semana van a su apostolado con la finalidad de estar cerca del sacerdote, acompañarlo. También la fraternidad orienta retiros espirituales, sacerdotales.
participa en estos retiros de Maús, en las confesiones, también en este retiro de reparación sacerdotal, muy importante para estar más cerca de los sacerdotes. También, ya lo decía el padre Adrián, ¿no? Acoge al sacerdote en el sacramento de la reconciliación. Actualmente estoy aquí en la casa del Cenáculo Jesús Sacerdote, una casa de obra sacerdotal. ¿Qué hacemos? Lo más importante que hacemos aquí es la adoración ante Jesús, que ofrecemos 1 hora y media en esta pandemia por la santificación de todos los sacerdotes. Y aparte de ello, pues es una casa donde hay sacerdotes eméritos, inclusive hay un obispo. También vienen sacerdotes del extranjero a estudiar, especialmente en el CEBI y TEPAL. Y aquí hemos, unos 10 sacerdotes, hemos formado una familia, como decía Luis Carlos, ¿cierto? Una hermandad. Y además, aquí en el Cenáculo Jesús Sacerdote, celebramos los diferentes acontecimientos, como el Día del Buen Pastor. Resaltamos esa fecha tan importante con todos los sacerdotes. En este año, pues a través de la Eucaristía y con un picnic en el patio, compartimos el deporte, las diferentes actividades, y todo esto ha creado un clima de cercanía, familiaridad y sobre todo de acompañamiento a los sacerdotes. Estos sacerdotes, algunos ya viajaron a sus países, muy contentos de haber vivido la experiencia aquí en la fraternidad sacerdotal, y la han compartido con algunos de sus obispos. De hecho, algunos obispos han mandado cartas solicitando un cupo para los próximos sacerdotes que vienen a realizar los estudios aquí en Colombia. Ellos manifiestan que encuentran en la fraternidad sacerdotal un hogar de acogida. Y es muy bonito y gratificante ver que el sacerdote se encuentra contento, feliz. Esa es nuestra mayor razón de ser, que el sacerdote se sienta realizado. Gracias, Padre Augusto, por compartirnos también esa experiencia un poco también vivencial desde el mismo Cenáculo Jesús Sacerdote. Quiero invitar ahora a nuestros hermanos en formación para que desde ese ¿qué hacemos? Inviten a los jóvenes. ¿Por qué un joven puede atreverse a decirle sí a Jesús dentro de la congregación de la fraternidad sacerdotal, con nuestro apostolado, con nuestra obra en la iglesia? ¿Y por qué también invitarle a ser parte de esta familia religiosa? Entonces, hermanos en casa de formación. Bueno, muchachos, yo creo que la mayor invitación es que a recoger todo lo que hemos charlado, podemos decir que nuestra congregación apunta a algo tan específico, apunta al corazón de la iglesia, es decir, apunta a los sacerdotes, y que siempre va a ser un carisma que se actualiza en tantas realidades sacerdotales que se viven hoy en día. Yo creo que el optar por conocer, por discernir en nuestra congregación, les puede ayudar a dos cosas fundamentales en su vida como cristianos. Primero, a tomarle más amor a lo que es la Eucaristía, lo que es la adoración, y ver que es el centro de toda la vida cristiana, de todo católico y de toda persona que sigue desde cualquier vocación al Señor. Y segundo, escogerle más cariño al sacerdote y no mirar solamente sus flaquezas, no mirar solamente sus equivocaciones, sino que ir un poquitico más allá. Es encarnar en nosotros mismos, en la persona de Jesús, en aquel sacerdote que nos administra la comunión, que nos administra la confesión, y poderlo hacer parte de nuestra vida por medio de la oración. Yo creo que nuestra congregación le apunta a eso, al centro y al corazón de la iglesia, es decir, a los sacerdotes. Bueno, mi invitación es para que se animen a decirle sí al Señor en este carisma particular de la fraternidad sacerdotal.
Esta obra no se puede llevar a cabo si no siguen ingresando jóvenes que son importantes para continuar la misión que nació con inspiración del Espíritu Santo en el corazón del Padre Prevot. Cada uno de nosotros y los que están por venir, que son ustedes, son importantes. Bien lo mencionaba Alejandro, para llevar a cabo estas dos misiones: el amor por la Eucaristía y la adoración, y esa parte activa que es el acompañamiento y el amor por el sacerdote. El sacerdote es importante en la iglesia y él cuenta con nosotros, la fraternidad sacerdotal, con ustedes jóvenes que quieren ingresar y darse la oportunidad en nuestro instituto, en nuestra congregación, para acompañarlos, para ayudarlos y para que nuestra vida cristiana, nuestra vida de bautizados, cada día se incremente en ese amor que nos lo da Jesús, en esa oportunidad tan grande que tenemos como congregación de tener la adoración todos los días, estar al pie de Jesús todos los días para cambiar o para incrementar nuestro amor y nuestra conducta de vida, pero para llenarnos del amor y llevarlo a los sacerdotes, a nuestras familias y a todos los que comparten con nosotros. Ustedes son importantes para que esta obra continúe su misión en la iglesia. Gracias, queridos hermanos. Y quiero finalmente que, aprovechando la oportunidad, Padre Adrián, que usted también nos permite compartir este espacio con la pastoral vocacional como superior general, también les haga la invitación a los jóvenes. Voy a hacerle la invitación y para decir a los jóvenes que se animen a decirle primero sí al Señor. Eso es algo fundamental. Y segundo, porque sí dentro de nuestra congregación. Un llamado también, una invitación para que se acerquen, para que conozcan. Ya Jander lo decía un poco también, para que también incrementen su oración por los sacerdotes, y usted nos lo hacía ver muy claramente con todo lo que nos decía desde su experiencia personal. Pero sin embargo, le abro la oportunidad también, Padre, para que su merced les haga una invitación para decirles sí, y para decirles sí dentro de la congregación de la fraternidad sacerdotal. Claro que sí. Yo soy una de las personas que cree que en el corazón de todos los jóvenes, hombres y mujeres, en el corazón de todos los adolescentes, siempre hay una semilla de caridad, de querer ayudar a los demás. Yo estoy convencido de eso, convencido de que sí, en el corazón de los muchachos hay un gran deseo de servir, de ayudar, de colaborar. Por eso los invito, muchachos, para que miren en su corazón y descubran descubran ese deseo de dedicar sus vidas para ayudar. Y el otro tema es ayudar ¿en qué? Pues aquí se les quiere abrir este espacio único en la iglesia, único en el sentido de que hay muy pocas comunidades masculinas que se dediquen a ayudar a los sacerdotes. Y yo los quiero invitar, muchachos, para que disciernan, para que miren con cuidado, con tranquilidad, porque cuando Dios llama, se siente, se percibe. Y yo sí quisiera que hagan ese esfuerzo en discernir en sus corazones y vean esa posibilidad grande que les queremos abrir de hacer parte de nuestra familia, porque eso es lo que queremos ser, una familia, que nos ayudemos, que nos colaboremos para poder también ayudar a los sacerdotes. Así que quiero invitarlos a todos. Si hay dudas, no se preocupen, acérquense, pregunten, indaguen. Uno no pierde nada con preguntar, uno no pierde nada con averiguar. Incluso tenemos convivencias en la que sencillamente ofrecemos información, convivencias para que ustedes poco a poco vayan discerniendo si el Señor les llama o no a este carisma tan especial, tan específico. Así que, por supuesto que les doy el llamado, les doy la bienvenida para que se acerquen a nuestra comunidad
y para que conozcan mucho más de nosotros y tener la grata oportunidad de conocerlos también a ustedes. Muchas gracias, Padre Adrián, por esa invitación y no se les olvide, queridos jóvenes y también todos los que nos escuchan y nos ven. El primer llamado a cada uno de nosotros es el llamado a la santidad y nos lo recuerda también nuestro Padre Fundador en el directorio espiritual. Así que con ese llamado, con esa invitación, pues dispongámonos para responderle siempre al Señor. Tenemos las puertas abiertas de la Congregación de la Fraternidad Sacerdotal para ustedes. Les quiero nuevamente agradecer por acompañarme en este espacio, al Padre Adrián, al Padre Augusto, a mis hermanos en formación. Y a todos ustedes los invitamos para que se unan siempre a través de nuestras redes sociales, para que se unan en oración por todos los sacerdotes. Ellos cuentan con nuestra oración. Como decimos últimamente, donde hay un sacerdote santo, hay una comunidad santa, una frase de un gran santo. Eso es importante. Oremos por nuestros sacerdotes, por el párroco, por aquel sacerdote que conocemos, que en algún momento requiere también de nuestra oración. Nosotros solamente le pedimos a ellos que oren por nosotros, pero ellos también cuentan con la nuestra. Así que los invitamos para que sigan unidos a nosotros, para que sigan discerniendo junto a nosotros y descubran en dónde el Señor los llama a servir. Una buena tarde a todos, el Señor les acompañe y les bendiga.